Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todos los lunes, les acompaña su servidor, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio, y la señorita doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera. Es un gusto volver a estar con usted una vez más desde el observatorio. Saludo, por supuesto, a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y a quienes escuchan este programa por alguna de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En el día de hoy estaremos hablando sobre la formación universitaria en administración pública para la buena gobernanza en Puerto Rico y, por supuesto, tenemos 3 invitados especiales en el día de hoy, así que saludamos al doctor Jaime Vélez, a la señora Cassandra Román y a la abogada Camille Cintrón. Bienvenidos a este programa desde el observatorio. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Saludos, Jennifer, doctora, un placer. Saludos, doctor Vera. Sí, muy buenos días y saludos a todos los oyentes. Gracias. Bien, antes de comenzar me gustaría comentarles quiénes son nuestros invitados. Pues tenemos en primer lugar al doctor Jaime Darío Vélez Ramos, quien nació en el pueblo de Utuado y se considera hijo adoptivo del pueblo de Adjuntas. Posee un bachillerato y maestría en ciencias sociales con concentración en administración pública. Y también posee un doctorado en filosofía con especialidad en psicología industrial organizacional. Todos sus estudios fueron realizados en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Trabajó como oficial civil en la Policía Municipal de Adjuntas y como director de la Oficina de Servicios al Ciudadano, además de ocupar la posición de asesor académico en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Santa Isabel. Ha escrito artículos en periódicos como El Nuevo Día, y tanto su tesis de maestría como su disertación han estudiado la perspectiva weberiana sobre la ética del trabajo en empleados públicos, privados y estudiantes universitarios. Es miembro activo del Club de Leones de Adjuntas y de la Sociedad Americana para la Administración Pública. Actualmente se desempeña como catedrático asociado en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico desde hace 15 años, en el Colegio de Estudios Graduados bajo el Departamento de Criminología, Administración Pública y Consejería en Rehabilitación Vocacional. Bienvenido, doctora Jaime Vélez. Bienvenido y gracias, Jennifer. Gracias. Bien, tenemos entonces a la señora Cassandra Román Bonilla, quien es analista de administración y programas de estrategia empresarial para el departamento del Navy. Cassandra Román Bonilla nació en Ponce, Puerto Rico, también es otra puertorriqueña, posee un bachillerato en Artes y Humanidades con una concentración en Administración Pública de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. En el 2015 comenzó a laborar como funcionaria federal para el Censo Bureau del Departamento de Comercio de Washington, D.C., como analista de resultados del Censo de Puerto Rico e Islas Vírgenes. En el año 2019, completó un grado asociado de la Universidad de George Washington School of Business. Luego de 5 años laborando en el Censo Bureau, se trasladó al departamento de US Navy como funcionaria federal en el Naval Facility Engineering System Command. Por los pasados 3 años, la señora Román es responsable de brindar administración a programas analíticos, orientación multifuncional y apoyar el liderazgo ejecutivo en el Naval Facility Engineering System Command mediante la optimización de las instrucciones de gobierno, políticas y el plan estratégico empresarial de la agencia. Además, la señora Román posee una certificación como asesora profesional y recientemente fundó su propia empresa KRB Career Coaching and Spanish Translation LLC, que provee servicios de asesoramiento profesional a estudiantes y profesionales. Le damos la más cordial bienvenida entonces a la señora Cassandra Román. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias a todos por tenerme aquí. Estoy muy contenta de estar con ustedes. A ti, muchas gracias. Y bien, tenemos entonces a nuestra tercera abogada, a nuestra tercera invitada, quien es abogada,
Camir Cintrón Rodríguez, quien nació en Ponce, Puerto Rico, y posee un bachillerato en artes con concentración en administración pública de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, grado en el que obtuvo una distinción como summa cum laude y además posee 2 concentraciones menores en prejurídico y música. Fue presidenta de la Asociación de Estudiantes de Administración Pública, realizó un internado en la oficina del Procurador del Ciudadano en Ponce y fungió como asistente de cátedra del profesor Jaime Vélez, a quien tenemos también aquí. En el 2021 obtuvo su grado de Juris Doctor con distinción magna cum laude de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Durante su Juris Doctor fue editora asociada de la revista jurídica de Derecho puertorriqueño. Trabajó como tutora de daños y perjuicios en el programa de apoyo académico y preparación para la reválida. Fungió como asistente de cátedra del licenciado Dr. Juan D. Vilaró Colón y fue parte de la matrícula de honor. La abogada Cintrón fue cofundadora de la Sociedad de Estudiantes de Inmigración, presidenta de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, capítulo estudiantil de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, secretaria de la Asociación para la Prevención contra la Crueldad de Animales y miembro de la Fraternidad Phi Alpha Delta. Realizó su internado legal en la Sociedad para la Asistencia Legal y un segundo internado legal en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Actualmente es editora de la revista jurídica del Colegio de Abogados y Abogadas y está en proceso de preparación para la reválida de Derecho en marzo. Aspira en años entrantes a estudiar la maestría en Derecho y Políticas de Salud. Bienvenida a la abogada Camir Cintrón Rodríguez a este programa desde el Observatorio. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, doctor, entonces su merced comienza con este programa porque yo creo que es bastante abrumador toda la preparación que han tenido estos egresados, todo el éxito que han tenido a nivel laboral y quizás que nos cuente un poco acerca del programa en administración pública. Pues sí, lo primero que tengo que comunicarles es un sentimiento que me da, ¿verdad? Cuando oigo esta presentación, porque el doctor Jaime Vélez fue mi estudiante hace un par de añitos. Y entonces estas jóvenes, ¿verdad? Que presentas con tantos logros, pues son como si Jaime fuera mi hijo intelectual, pues ellas serían mis nietas, ¿no? Así que me Pues siento no, muy contento de ello. Y habla bien del programa de administración pública, ¿verdad? O los programas de administración pública. Fíjate, cuando yo llego a la Pontificia Universidad Católica, hace unos añitos también, la Católica comenzaba el programa de bachillerato en administración pública, buscando una formación, ¿verdad?, de los funcionarios de esta área de Puerto Rico, digamos una línea imaginaria desde Guayama hasta, qué sé yo, Aguadilla, ¿no? Esa zona pues se encontraba un poco huérfana de esa formación profesional, sobre todo de cara a cosas que ya se hablaban como la ley de los municipios autónomos, ¿verdad? Así que si se le iba a delegar unas competencias a los municipios para que de momento trabajaran con sus propios recursos humanos, para que de momento manejaran sus presupuestos, para que manejaran los procesos de compra y toda esa serie de cosas, pues más le valía a los municipios tener unos funcionarios debidamente preparados. Todos sabemos que la ley de municipios autónomos no llegó a ser lo que se esperaba, ¿verdad? Pero sigue siendo importante la formación de ciudadanos, de funcionarios en esas áreas. Y me parece, ¿verdad? Así ayer recordando ya de cara a este programa, algunos nombres quizás de los más recientes, y me perdonan algunos egresados que quizás me escuchan y me dicen, mira, pero es que yo soy egresado y no me mencionaste, pero uno se acuerda, ¿verdad? Tristemente a veces o de los muy lejanos o de los muy cercanos, y hay grupos en el medio que se nos puede quedar. Vamos a decir primero que Alexander Adams, que es el comisionado de seguros de Puerto Rico, Alexander Adams fue graduado de nuestro programa de maestría en administración pública, luego pasó por derecho. Así que Alexander Adams tiene una maestría en Derecho, un Juris Doctor y tiene una maestría
en administración pública con nosotros. El licenciado Ángel Furquet, representante, ¿verdad? Por Ponce. Ángel Furquet también es graduado de nuestro programa de administración pública y de derecho. El licenciado Alvin Rivera Renta, de los primeros grupos, creo que desde el primer grupo, pues en algún momento, en alguna de las administraciones del país, fue subsecretario de Agricultura. El mismo doctor Jaime Vélez Ramos, ¿verdad? Jaime cursa nuestro bachillerato en administración pública, nuestra maestría y el doctorado en psicología industrial organizacional. Tenemos también en el área, ¿verdad? Muchos de nuestros egresados son bien exitosos después yendo a derecho, tanto los de bachillerato como los de la maestría. Recientemente, una de nuestras egresadas, Jenibet Bonilla Torres, pues fue nombrada fiscal especial. Ildefonso Torres, que es fiscal, ¿verdad? Y es profesor de Derecho a tiempo parcial y profesor de Administración Pública en nuestros programas. También es egresado de esos programas. Alejandro Ortiz Vélez. Alejandro Ortiz Vélez fue un veterano de nuestro programa de maestría. Y digo veterano porque Alejandro es de estas personas que anhelaba mucho el acumular conocimiento. Y no es de estas personas que viene apurado, ¿verdad?, a obtener un grado para irse. Así que Alejandro participó conmigo en muchas investigaciones y fue conmigo a muchos países, a distintos foros del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Termina su maestría en Administración Pública, termina su doctorado en Psicología Clínica. Fíjense que eso no son áreas demasiado cercanas. Y entonces sus primeros trabajos fueron, por ejemplo, en la Oficina de Presupuesto y Gerencia en Washington, en la OMB, en HRSA, la Agencia de Salud de los Estados Unidos, y actualmente trabaja en áreas de investigación y docencia en la Universidad de Baltimore. José Velázquez, que es director de la Federación, CEO de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, pues también pasa por nuestro programa de administración pública. Yo no me acuerdo, doctor Vélez, si el señor Frankie Rodríguez llegó a graduar con nosotros, creo que sí, del bachillerato, ¿verdad? El administrador de la ciudad de Ponce. Sí, entiendo que sí. Él luego pasó a la maestría, pero creo que ese proyecto está inconcluso, pero sí terminó, estoy casi seguro, nuestro bachillerato. Tenemos una serie de alcaldes, ¿verdad? Y tenemos una serie de funcionarios de muy alto nivel, tanto en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, que han pasado por estos programas, lo cual, pues, como le digo, habla bien de las competencias que generan ambos programas en nuestros egresados. Así que me gustaría, doctor Vélez, que hablara un poquito, abundara sobre esta área que acabo de mencionar. Sí, pues muy buenos días al doctor Vera y a la doctora Jennifer Castellano. Cassandra, un placer en verte aquí. Camir, para mí son dos estudiantes especiales, son dos ciudadanas modelos de una integridad intachable, y eso básicamente es lo que aspira, ¿verdad?, la administración pública, a tratar de adecentar, ¿verdad?, el proceso político, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la administración pública es esta parte evaluativa, investigativa, ¿verdad?, del proceso político, además de llevar a cabo y de accionar, ¿verdad?, todos los procesos de reglamentación y de políticas públicas establecidas. Camir y Cassandra, pues, fueron estudiantes mías a nivel de bachillerato, y fueron estudiantes sobresalientes en las materias, muchachas sumamente aplicadas, íntegras, y básicamente es bien interesante porque a mí Camir me dice que ella había comenzado su bachillerato bien lejos en el área de ciencias naturales, si no me equivoco. Me gustaría, Camir, que me contaras sobre esa visión y ese cambio que diste.
Si me permites un momento antes de que Camil comience a hablar, Jaime, ¿te recuerdas de una frase? Tienes que habérmela oído decir, que en algún libro, ¿verdad? En alguna revisión bibliográfica que yo hacía una vez, encuentro un libro de estos generales de administración pública y dice, si usted está abriendo este libro y si estás estudiando administración pública, probablemente lo estás estudiando por accidente. Sí, lo escuché ¿Verdad? varias Así veces. que es decir, un buen administrador público, un buen estudioso de la administración pública, llega a nosotros de distintos caminos, ¿no? Yo he tenido agrónomos, he tenido ingenieros, he tenido químicos, ¿verdad? A veces porque han sido exitosos en sus campos, ¿verdad? Soy un químico exitoso y de momento tengo un laboratorio que administrar y no sé de administración, pues vengo al programa. Y así pues, como te digo, los caminos a través de los cuales nos llegan las personas a los programas de administración pública son muy diversos y tenemos gente muy exitosa de todos los caminos. Así que, Camil. Y muchas gracias. Pues muy buenos días. Para seguir la línea del profesor Vélez, sí, desde muy joven siempre me han interesado muchísimos campos, ¿verdad? Académicos, me ha apasionado lo que son ¿verdad? Las ciencias generales, siempre aspiraba si acaso estudiar medicina o algo así, pero yo siempre digo, ¿verdad? Que Dios tiene otros propósitos para uno y presenta unas oportunidades y encamina a uno. Uno pasa por ciertas experiencias que uno dice, yo creo que Él me quiere por esta área, sus razones tendrá, y uno se deja llevar y uno se siente que está en el camino correcto. Y yo auscultando las posibilidades de donde en general, donde yo me sentí en casa, por decirlo así, dentro del ámbito de bachillerato, me crucé, ¿verdad?, en el departamento de Artes y Humanidades, de Ciencias Políticas con el profesor, y tuvimos esa interacción de conversar sobre, ¿verdad?, yo preguntando de cuáles programas habían en el departamento y cuál podría, ¿verdad?, cumplir más con mis necesidades y mis metas a largo plazo. Conversando con él, sí le dije, mire, profesor, a mí me encantaría, ¿verdad?, yo aspiro a estudiar Derecho. ¿Qué programa usted me recomienda que podría ayudarme a encaminarme y prepararme académica, pero profesionalmente y adquirir ciertas habilidades de liderazgo, ¿verdad? Ciertas cosas que yo sentía que me faltaban y que no podía encontrar en algún otro lugar y las encontré en el programa de administración pública. Entonces, conversando con él, por la orientación que él me dio, y se lo agradezco hoy en día, que yo digo que ¿verdad? Él para mí es como, o sea, es una figura a seguir y una persona que admiro muchísimo y aprecio mucho, y agradezco que gracias a él encaminarme en esto es que yo estoy en Derecho hoy en día y exitosamente pude sobrellevar el programa, ¿verdad?, del Juris Doctor, pero con esa buena base que yo pude adquirir en la administración pública, tanto desde las clases como los profesores, incluyéndolo a él, que fueron parte de esa formación académica, incluso también el tener la posibilidad de tomar algunos cursos, incluso dentro del mismo programa de administración pública que se encuentran en derecho, por ejemplo, derecho laboral, derecho administrativo. Son cursos que virtualmente en la Escuela de Derecho también uno se enfrenta a ello. Así que, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Con el programa de administración pública me ayudó a adquirir ciertas experiencias, habilidades, el ser un poco más extrovertida, atreverme a creer en mí misma, en mi potencial. Participé en diferentes organizaciones, fui presidenta de la Asociación de Estudiantes de Administración Pública y para mí fue una experiencia inolvidable, que crecí muchísimo como persona. Y yo de verdad quiero motivar a cualquier persona que está escuchando este programa, que si desea, si es una persona que le apasiona el servicio, que es una persona que quiere ser un agente de cambio, que quiere crear o proponer políticas públicas para mejorar la sociedad en que estamos, desde adentro, desde la gobernanza, desde alguna agencia. Si usted siente que ese es su llamado a hacer un cambio en nuestra sociedad dentro ¿verdad? Del sistema político que tenemos, que bastante cambio hace falta,
que considere este programa, que siga una maestría si quiere especializarse más allá y si quiere encaminarse a derecho, igualmente este programa le sirve muchísimo para que usted quiera, ¿verdad? Esas estrategias y habilidades que le van a ayudar mucho a formarse como persona y en el futuro poder ser una persona que pueda tomar decisiones, sentarse en la mesa con personas, ¿verdad? Que influyen mucho en nuestra sociedad. Así que nada, de verdad eso es lo que puedo decir del programa y agradecerle al profesor Jaime y a todos los profesores demás que fueron parte de esa formación académica y profesional mía. Fíjate que es importante lo que traes, Camil, que es lo que yo le llamo las capas, vamos a decir, los layers de lo que es una formación universitaria. Hay gente, ¿verdad?, que viene a los programas académicos y se llevan el ofrecimiento académico. Y eso es bueno. Pero cuando uno le va añadiendo, tú te llevas esa experiencia y le añades un liderato en una organización estudiantil, tienes dos capas y tienes una formación. Cuando tienes esas dos capas y le añades un internado en alguna agencia, pues tienes otra experiencia que el que se fue nada más con las clases. Cuando le añades a eso un viaje internacional o la participación en un congreso o el haber sido voluntario o voluntaria en un proceso de investigación social, como a veces llevamos a cabo desde el observatorio, pues tienes una formación, ¿verdad?, donde tienes un resumen mucho más sólido y tienes una seguridad en ti mismo, en ti misma mucho más profunda que la persona que solo viene a llevarse, ¿verdad? Que es bueno, pero solo se lleva a la formación universitaria. Pues perfecto, doctor. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y ya regresamos en el segundo segmento desde el observatorio? Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando con 3 invitados especiales egresados del programa de Administración Pública de nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy estamos hablando sobre la formación universitaria en Administración Pública para la buena gobernanza en Puerto Rico. Además, queremos destacar que estamos cumpliendo en Puerto Rico 100 años de la radio en Puerto Rico y nos sentimos muy orgullosos de hacer parte de estos programas de radio que realmente llevamos un año produciendo desde el observatorio. Así que muy honrados, muy agradecidos con todos nuestros oyentes quienes nos siguen y que cada semana se conectan a través de Católica Radio. Así que continuando con el programa en este segundo segmento, doctor Jaime, ¿qué le parece si hablamos un poco de Cassandra? Sí, Jennifer, además, ¿verdad?, de la experiencia maravillosa que pasó Camil en el bachillerato de Administración Pública, tenemos una joven laboriosa y sobre todo valiente. Una joven que básicamente estaba acabando su grado de bachillerato en Administración Pública y se le presenta una oportunidad, ¿verdad?, de hacer un internado en Estados Unidos y entonces nos abre esa puerta de no ver solamente la administración pública a nivel municipal o a nivel estatal, nos abre esa puerta a nivel federal, como el programa de administración pública la ayudó a ella a ir ingresando en el gobierno federal. Y me gustaría, ¿verdad?, que Cassandra nos hablara de esa experiencia que tuvo. Excelente, seguro. Buenos días, muchas gracias, profesor. Me alegro verlo, doctor Sí. Vera. Muchas gracias, Jennifer, Saludos. Camil. Me encantó tu historia. Pues sí, la mía un poco, no, le voy a decir la verdad, la mía fue fue una sorpresa y cuando me llamaron para darme la oportunidad, tuve un ataque de pánico. Y fue gracias a mi mamá, porque después que yo la llamo, ella me dijo, muchacha, llama para atrás y dile que sí. Pero fue gracias a muchas personas. Pues cuando yo me gradué de la Academia Cristo Rey, para darle un poco de contexto Claro. de cómo fue que llegué ahí, a donde estoy hoy,
Yo me gradué de la Academia Cristo Rey e ingresé en la Universidad Católica como estudiante de Departamento de Biología. Mi intención era yo quería ser tecnóloga médica, quería tener mi laboratorio, yo tenía un plan. Pero luego yo siempre supe que yo era una extrovertida, me encantaba servir a los demás. Yo trabajaba en una pizzería en Villalba en aquel entonces y trabajaba en otras áreas más que tenía que ver con personas. Yo vendía prendas, yo hacía muchísimas cosas on the side y sabía que me encantaba servir, que mi pasión era servir, hacer el bien para los demás. Y luego en mi primer año en biología, a pesar de que me iba bien y culminé mi primer año en mi departamento de biología, me di cuenta que era un poco solitario. Era un área donde se necesitaba como una concentración interna, era muy competitivo, no tenía la oportunidad de hablar mucho con mis compañeros porque todo era un estudio bien individual. Y pues eso me hizo me causó pensar en qué otras opciones yo podría hacer, que yo puedo utilizar más mi personalidad, que es un poco loud. Y no recuerdo haber preguntado, mira, ¿qué más yo puedo hacer con las personas? ¿Qué más yo puedo hacer? Y me dijeron, pues mira, verifícate a ver si te gustaría ir a estudiar Derecho y vete al Departamento de Artes y Humanidades. Y pues fui al Departamento de Arte y Humanidades y recuerdo que fui al departamento donde se sentaba Marlene. Y yo creo que era el Departamento de Sociología y Administración Pública, entonces toda esa cuestión. Y Marlene me dijo, ay, pues mire, si tú quieres, porque yo le dije, yo quiero aprender un poco más de lo que hace el departamento, qué opciones ustedes tienen disponibles, porque yo nunca he cogido clases aquí en esta área. Y me refirieron al doctor Jaime Vélez. Y el doctor Jaime Vélez fue una persona, fue la primera vez que yo realmente conocí lo que era un asesor profesional. Yo nunca tuve un asesor profesional, que aquí en los Estados Unidos se llama un mentor, un coach. Y él fue una persona fue tan paciente. Me dijo, mira, sacó el libreto, el currículo, esto es lo que estudiamos, estas son las clases, esto es lo que tú puedes hacer, esto es lo que tú puedes hacer, y me explicó una situación, un plan completamente diferente, y rápidamente, ya mi segundo año, ya yo estaba totalmente cambiada de concentración a administración pública. Y luego que estoy tomando administración pública, me encanta, me ingreso a la Asociación de Administración Pública y soy la secretaria de la asociación y asisto a debates y el profesor Vélez me dio una clase y tuve que ir a Atillo a conseguir el presupuesto de Atillo. Exacto, el presupuesto de Atillo y hablé con él. Entonces, como mi personalidad es tan loud, la de ese individuo también lo era y nos llevamos tan bien que yo le dije, mira, podría venir a la universidad a dar una charla. Él vino a la universidad y dio una conferencia y eso fue una conferencia como parte de la asociación y vinieron muchos estudiantes como oyentes de la Academia Cristo Rey donde me gradué y vinieron estudiantes de la universidad. Eso les digo esto para que ustedes vean que el programa de administración pública fue no tan solo un área donde yo crecí como profesional, pero que pude utilizar mi personalidad para aplicarlo como una profesional, porque a veces te dicen, no, porque tú tienes que bajar la voz, tú hablas muy duro. La administración pública me enseñó que mis talentos contribuyen a mi profesionalidad y a mi carrera, y te enseña cómo tú utilizarlos de una manera que no tan solo tú te veas bien, pero tú eres a good influence hacia los demás. Uh-huh. Y todos los estudiantes de la administración pública tienen esa manera de ser. Todos son diferentes porque utilizan sus talentos en su especialidad. Y eso es algo espectacular que tiene la administración. Luego que ya yo estoy en casi mi último año, el profesor Jaime continúa siendo mi mentor y me dice, mire, tú quieres hacer algo para tu último año, habla con Grayton, vete y habla con Grayton porque él hizo un intern, porque administración pública somos una comunidad
tratan a sus estudiantes como una comunidad. No, todos son extrovertidos y todos son, they include you. Hay transparencia y te refieren a los demás. Cuando yo hablé con Grayton, él es una persona tan espectacular, tan dulce, me habló de toda su experiencia y me dijo, mira, estos son los programas que hay disponibles. Pues yo apliqué para el Córdoba y Fernos y apliqué para el internado de Arturo Morales Carrión. Me aceptaron a los dos y entrevisté en los dos. Fui a Arturo Carrión a entrevistar en el Departamento de Estado y fui al Senado para entrevistar, frente al Senado para entrevistar en inglés al Córdoba y Ferno. En el Córdoba y Ferno me dijeron, mira, no te seleccionamos, pero tienes unas cualidades y un inglés y unas cualidades administrativas y profesionales que serían muy buenas para este internado que se llama el Federal Government Internship of the Washington Center. Yo, ok, qué chévere, gracias. Pero entonces me llamaron y me dijeron, pero tienes un día para contestar y en una semana te tienes que ir. Y yo, ¡ay, Dios mío! Recuerdo que fui donde el profesor y en aquel entonces el profesor Félix Ramos era el director y él me dijo, muchacha, vente, que te vamos a ayudar con la matrícula para que tú tomes el departamento fue un apoyo inmenso. Dijeron, claro que sí, esto es una muy buena oportunidad, pero yo no lo pude haber hecho sin mis profesores que me hayan dicho, esto es una buena oportunidad. Cuando yo llegué a DC, porque fue en Washington, DC, lo que conlleva ese internado es que te ponen a trabajar en una organización federal. Y en esa organización federal que me tocó trabajar fue en el Departamento del Censo, en Washington, D.C. Y fui a trabajar en una oficina que se dedica al censo de Puerto Rico, a los resultados del censo. Y una manera espectacular, de repente todas las clases que yo tomé en administración pública fueron mi llave, mi vehículo para yo poder hacer un buen trabajo y llegar al éxito donde estoy hoy. Porque primeramente en esa área, la función de esa área donde yo estaba era poder entender a Puerto Rico, la gobernanza, las políticas, la estructura, la sociedad. No se sabía cómo hacer un censo, no se sabía. En Estados Unidos se utilizan millas, en Puerto Rico se utilizaban kilómetros y los ejecutivos me decían, ay, pero es que en Puerto Rico tenemos un problema con el censo porque no entendemos las calles. Y yo le explicaba lo que era un barrio, porque nosotros tenemos sectores. Y recuerdo la clase de Otto Sievens de administración municipal. Y él nos enseñaba sobre los sectores que en Estados Unidos tenemos county, pero aquí tenemos municipios. Y yo le expliqué lo que eran los municipios y ellos quedaron, oh my goodness, oh thank you. Y me traían a los proyectos para que yo entonces pudiera traducir los censos que yo tenían de inglés a español, porque también nuestro lenguaje coloquial es diferente y ellos estaban utilizando el español de otros países del sur y eso contribuyó mucho a que yo llegara al éxito y ellos vieron en mí una profesional con conocimiento que yo lo adquirí de la administración pública y yo pude utilizar lo que yo aprendí en mi bachillerato para entrenar a los demás y poder hacerles conocer de nuestra cultura, de nuestro gobierno. Y eso llegó a que se pudiera también beneficiar la manera en que se hace el censo en Puerto Rico. Y bueno, luego de ese internado me dieron otro. Y en ese internado me dieron una plaza. Y después de eso todo fue historia. Pero no pude haberlo hecho sin esa comunidad que yo tenía en la administración pública. Y lo que no se sabe que me gustaría compartir es que yo fundé mi agencia, no la agencia, pero mi business de ser asesora, que en inglés yo soy un career coach, certificada como un career coach para estudiantes, para profesionales que buscan cambiar de carrera gracias a mis profesores.
en administración pública, porque yo nunca tuve un asesor, un mentor, y ese asesoramiento profesional es lo que conlleva a las personas a encontrar esas oportunidades. Y administración pública tiene ese tacto en asesorar a sus estudiantes, y yo quiero hacer lo mismo. Por eso yo encuentro que la administración pública es tan importante, pero es muy importante que se haga conocer y que los estudiantes entiendan que sí, yo quería ir a la biología, yo quería ser abogada, pero también hay tantas y tantas avenidas que se puede ir a trabajar y a llegar al éxito a través de la administración pública, especialmente hoy día, donde hay tantas organizaciones privadas, públicas, federales en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y son hoy día estas agencias las que están trayendo mucho revenue y necesitan profesionales que entiendan ética, la ética administrativa, funciones administrativas, gubernamentales, políticas, sociales, donde sea. La única diferencia es que en cada organización, puede que sea privada, federal, tiene unas funciones que te pueden enseñar cómo tú trabajar con esas funciones, pero la fundación, the primary foundation de cómo uno ser una profesional administrativa, ya eso uno lo trae como estudiante de administración pública, ya eso uno lo tiene. Y lo que tienen todas estas administraciones en común es que todas esas personas en esas administraciones tienen el deseo de servir. Eso es lo único que se necesita para uno ser exitoso. Y eso es algo que el departamento lo da. Que si algo me gustaría aportar es que el departamento debe hacer, como aquí se hacen, career fairs. Hagan muchos career fairs y tengan mira, vamos a hablar de administración pública, vamos a ir a las escuelas. No se saben en la escuela. Yo no sabía de la administración pública y mi función es yo ir a la universidad, no a la universidad, a las escuelas, a dar asesoramiento a los estudiantes, a utilizar cuáles son tus talentos, y a base de cómo es su persona y sus talentos se puede entonces determinar dónde es que ellos pueden, en qué carrera sería mejor para ellos. Claro. Yo nunca vi eso o no tenía eso hasta que conocí a mis profesores en administración pública, así que yo creo que sí, se tiene como, vamos a ir de misión a las escuelas a hablarle de administración pública para que los estudiantes vean que se puede. Hay tantas avenidas, habría mucho, eso daría mucho de qué decir, y si necesitan ayuda, yo me voy con ustedes. Muchas gracias, Cassandra. Una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención es que el programa de administración pública crea líderes. De hecho, muchos de los presidentes de los pasados consejos de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica han sido egresados del programa de administración pública, y son líderes tanto en sus agencias como en los municipios. Y obviamente esa diferencia que trae la administración pública, que uno debe venir a servir y no a servirse, creo que básicamente esa es la clave para el éxito de nuestros programas. Yo creo que Cassandra trae un aspecto, ¿verdad?, que quizás trajo Camil también bien interesante, que es esa visión sistémica. Yo no había caído esto en cuenta hasta que una vez dialogo o escucho hablar más bien a Luis Raúl Sánchez, que es psicólogo, ¿no? Y trabajó en la Católica y trabaja en UPR Ponce. Y trabajando en proyectos conjuntos, él decía, es que la gente de administración pública tiene una visión sistémica de los asuntos, ¿no? Como bien trajo Cassandra, ¿verdad? Donde está la historia, donde está el lenguaje, donde está la cultura, donde están las herramientas administrativas. Y somos capaces de analizar un fenómeno desde todas esas perspectivas, aunque no seamos quizás expertos más que en la cosa administrativa de los presupuestos, las políticas públicas,
los recursos humanos. Así que en ese sentido, el éxito, Camil, de nuestros estudiantes en Derecho, aunque en Derecho allá los compañeros digan, mira, estos son nuestros egresados, realmente las herramientas básicas se las dimos acá en el bachillerato en muchas ocasiones. Así que se los dimos preparados y formados para triunfar. Un aspecto importante también que traen es dos aspectos que surgen de las dos historias de vida. La primera es que, mire, cuando un estudiante no se encuentre a sí mismo en otra carrera, alléguese a los departamentos, ¿no? Como en el caso de nosotros, el de administración pública. Porque quizás usted piensa, yo no sirvo para la vida universitaria, o yo no estoy dando pie con bola, como decimos aquí en Puerto Rico, en esta carrera. Y no es abandonar la formación académica, es canalizarla como estas dos compañeras lo han hecho de forma exitosa. Así que, ¿verdad? Yo creo que en Puerto Rico mucha gente dice, yo quiero, desde pequeño nadie dice, yo voy a ser administrador público, o yo voy a ser gerente de una. La gente dice, yo voy a ser médico, yo voy a ser abogado, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser arquitecto. Y si ese es tu plan y te va bien, sin problema. Yo creo que Puerto Rico sigue necesitando esos profesionales. Pero sobre todo hoy día hay una nueva necesidad de administradores públicos. ¿Por qué? Porque hubo unas grandes ventanas de retiro en el pasado y se fue mucha gente, porque ha habido una fuerte emigración de personas del país y se han ido profesionales bien formados, y por la misma pandemia y todos estos fenómenos que Jennifer y yo tratamos en un libro que se llama La Gran Renuncia. Hay personas que antes de su edad del retiro arrancaron, se fueron y se dedicaron a otra cosa. Así que estamos viendo en los municipios sobre todo y en el gobierno central también esa carencia de especialistas en áreas específicas de administración pública. Y se los digo porque a veces las familias mismas tristemente disuadían a los estudiantes de seguir carreras en estas áreas, porque dicen es que ahí no hay trabajo. Pues sí hay trabajo y las compañeras aquí lo atestiguan. Y si no en el nivel municipal, en el nivel estatal, el nivel federal, en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial o en el federal. Así que tienes un rango inmenso. O sea, ¿en cuántos lugares tú puedes tener una amplitud de posibilidades de empleo tan amplia como la que acabamos de mencionar? Así que, ¿verdad? Y aparte también que, como hemos visto, aquí una de las compañeras se fue a estudiar Derecho. Nosotros hemos tenido gente que después de la maestría se va a estudiar psicología clínica, como el caso de Alejandro, porque la formación es tan amplia y tan sólida que crea las bases para todo eso. Doctor, a mí me gustaría hacer un comentario, y es que estas dos jóvenes que están a mi lado son un ejemplo de lo que debe ser un verdadero servidor público, lo que se conoce como whistleblowers. Y es que estos jóvenes, yo estoy seguro, especialmente Camil y Cassandra, que en sus puestos administrativos van a ser personas que cuando venga el brazo político a tratar de torcer sus funciones de política pública, ellas básicamente, yo sé que están dispuestas a sacrificarse por el bienestar del pueblo en vez de por el bienestar de la ideología en la cual estén inmersas, y eso es algo de mucho valor. Y eso yo lo he visto en Camil. Camil es una persona sumamente íntegra, y Cassandra también. Y de hecho, me gustaría que Camil, ¿verdad?, me hablara un poquito sobre su experiencia en estas áreas de la imparcialidad y de la integridad. Pues eso, doctor, va a tener que ser en otro programa porque el tiempo se nos agota.
Ok. Así es, así es. Justamente, pues agradecemos porque ya llegamos al final de nuestro programa. Desafortunadamente, aquí hace siempre falta tiempo para continuar con nuestro programa, pero hemos llegado al final del mismo. Agradecemos, por supuesto, al doctor Jaime Vélez, a la señora Cassandra Román y a la abogada Camille Cintrón por su participación y por aceptar nuestra invitación. Nuestra más sincero agradecimiento y felicitación por ser quienes llevan en alto el honor de ser puertorriqueños, pero sobre todo de ser grandes profesionales y grandes seres humanos que representan a los egresados de nuestra querida Universidad Pontificia, Universidad Católica de Puerto Rico. Muy agradecidos con ustedes, muy agradecidos por supuesto con nuestros oyentes, quienes se conectaron a través de Católica Radio y a quienes escuchan la retransmisión por las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Un abrazo para todos ustedes, nos vemos entonces en un próximo episodio desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.